Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, muy felices, muy alegres, muy positivos. Y bueno, estoy haciendo una pequeña capsulita porque, bueno, ya tenía bastantes días de no subir un tema al canal de YouTube y entonces en esta ocasión quería hablarles un poquito, unos minutitos de lo que es el tema de la nutrición ortomolecular, ya que es un tema muy poco explotado y que muy pocas personas lo conocen, pero que realmente es bastante importante y que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. Entonces, primero voy a empezar un poquito como definiendo a qué se refiere la nutrición ortomolecular. Bueno, esta rama de la nutrición lo que pretende es que las personas podamos prevenir e incluso llegar a, digámoslo con esta palabra, curar enfermedades, pero desde nuestra alimentación. Entonces, como podemos ver, se divide en dos ejes. Uno es para prevenir y el otro es ya para corregir alguna patología que se está presentando por medio de los alimentos. Entonces, cuando lo que queremos es prevenir, es muy importante tener presente que entonces en ese momento pues no tengamos diagnosticada ninguna enfermedad, sino que estamos con toda la salud en todos los sentidos de la palabra, tanto física como psicológica, pero que entonces queremos prevenir que nos aparezcan ciertas enfermedades que tienen su origen en una alimentación inadecuada. ¿Cuáles podrían ser? Entonces, por ejemplo, una intolerancia a la glucosa, una diabetes, una hipertensión, triglicéridos, colesterol, que son todas manifestaciones que tienen que ver con nuestra alimentación. Entonces, como lo que estamos buscando con la nutrición ortomolecular es que estos valores se mantengan normales y que no se eleven en el organismo para no producir otras patologías adyacentes, entonces tenemos que tener presente cuáles serían los alimentos que deberíamos evitar para precisamente evitar este tipo de manifestaciones fisiológicas, ¿verdad? Fisiopatológicas. Entonces, ¿cuáles serían estos alimentos? Algunos de ellos los vamos a mencionar a continuación. Bueno, principalmente son aquellos alimentos que actualmente se conocen como alimentos proinflamatorios. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos, nuestro organismo va a tender a sentirse como inflamado. La persona empieza a sentir el estómago como inflamado, el intestino, y entonces es cuando la persona manifiesta que padece colitis, ¿verdad? O que tiene problemas digestivos muy frecuentes, que tiene acidez, que tiene agruras. Entonces es muy probable que esté consumiendo muchos alimentos que son proinflamatorios. Dentro de los principales alimentos proinflamatorios tenemos lo que son las carnes rojas, las carnes procesadas, principalmente lo que son los embutidos, puesto que contienen muchísimos químicos que son proinflamatorios, y también dentro de estos encontramos los azúcares, las harinas refinadas y los productos lácteos, ¿ok? Entonces, estos son los principales alimentos a los cuales se les ha atribuido que son proinflamatorios y que tenemos que evitar si queremos llevar un régimen en el cual vamos a utilizar o vamos a servirnos de la nutrición ortomolecular para prevenir alguna manifestación patológica. Ahora, tenemos el otro caso, que es el caso en el cual ya la persona tiene alguna manifestación fisiopatológica, pero que podría corregirse con una adecuada ingesta alimentaria. Dentro de estas podemos mencionar, por ejemplo, cuando las personas están empezando a manifestar una presión arterial elevada. Entonces acá lo que vamos a eliminar son todos los alimentos que contengan sodio, porque el sodio va a hacer que la persona pues mantenga esos síntomas y que esa presión arterial pues no se le regule, sino todo lo contrario, va a ser el efecto en el cual la persona puede seguir manifestando esa presión arterial elevada. ¿Okay? También hay algunos otros alimentos que son muy irritantes y que podrían evitarse para ayudar a que el organismo se compense,
¿no? O que logre llegar a sus valores normales, que en este momento podrían estar, pues, de alguna manera elevados o inadecuados. Dentro de estos tenemos pues todos los alimentos que son industrializados, que son muy artificiales, digámoslo así. Entonces dentro de estos entran todo lo que son las salsas, todo lo que son embutidos nuevamente, todo lo que son enlatados, todo lo que son condimentos artificiales. Todos estos son alimentos proinflamatorios y que son altos en sodio y que muchos de ellos contienen el glutamato monosódico, que también se ha visto que lleva a que la persona pues tenga muchas manifestaciones a nivel gástrico. Entonces, principalmente debemos recordar entonces, como para repaso, ¿verdad? ¿Cuáles son proinflamatorios? Las carnes, los lácteos, los azúcares, las grasas saturadas, las harinas refinadas, ¿ok? Y los embutidos. Y ahora le acabamos de agregar lo que son los enlatados y los productos que son altamente industrializados y muy químicos, como son por ejemplo nuevamente los embutidos, pero también los condimentos artificiales, ¿verdad? No me estoy refiriendo obviamente a condimentos naturales, que es más bien lo que vamos a estar acá más bien recomendando. Entonces, en vez de consumir este tipo de alimentos, que por cierto se me olvidó mencionar uno muy importante, que son las gaseosas, las bebidas gaseosas, porque son siempre altas en fosfatos y altas en azúcares. Entonces, en vez de todos estos alimentos ya mencionados, vamos a incluir alimentos que sí se recomiendan y que nos ayudan a desinflamar. Entonces, ¿como cuáles serían? Por ejemplo, entonces todos los alimentos que sean fuente de omega 3 van a ser antiinflamatorios. Entonces, ¿cuáles son alimentos fuente de omega 3? Dentro de estos encontramos, por ejemplo, algunos vegetales como es el brócoli, que es alto en omega 3, pero también tenemos alimentos proteicos como son, por ejemplo, el pescado, ¿verdad? La sardina, siempre y cuando no esté enlatada con condimentos artificiales, sino que sea lo más natural posible, ¿verdad? Alto en omega 3, el aceite de oliva también. Tenemos las semillas, las oleaginosas, ¿verdad? Todo lo que son semillas son altas en omega 3 y todas estas nos van a dar el efecto antiinflamatorio. Entonces son antagonistas con la primera lista de alimentos que ya vimos. Pero existen también muchos otros nutrientes que muchas veces están deficientes dentro de nuestra alimentación y que nos llevan a otras manifestaciones, como son, por ejemplo, la fatiga frecuente, la pérdida de la memoria, en fin, hay muchas otras manifestaciones que se relacionan con deficiencia de otros nutrientes. Entonces, en otras cápsulas les voy a hablar cuáles son esas manifestaciones y cuáles son esos nutrientes que podrían estar deficientes y en cuáles alimentos podríamos encontrarlos para llevar una alimentación ortomolecular que nos ayude a prevenir enfermedades y a corregir algunas manifestaciones fisiopatológicas. Entonces, que tengan muy lindo día, tarde o noche, a la hora que me estén viendo, no lo sé. Chao, un beso. Adiós.